Hola, hola, hola. Sí. Acá estamos. Ay, no vi a nadie. Perdón. Bueno, a ver, mientras esperamos que se conecte alguien, fíjate, a ver. Bueno, acá estamos esperando que se conecten. A ver. Eh, Vamos a esperar a Carla y se va a sumar Dayana. Ahí está Dayana. Sí, genial. Y Para estar en tu video, ver solicitud. ¿Ves? Y ahora transmitir vivo con Dayana. también a Carla. Ahí está. Ahí está Carla también. Hola, hola Daya. A ver, ¿Y cómo se une Carla? Y a ver, estoy viendo a ver cómo se une Carla. Bien, ahí está. No, ¿me ven bien? acá estoy invitando a unirse a Carla. Hola ¿Cómo, Daya. cómo estás, Valeria? ¿Me ven bien, no? Sí. Ok, aquí. Sí, Acá está Carla. aquí Hola. está. Hola. Hola chicas, ¿cómo van? Hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Bien, todo bien. ¿Cómo va por allá en cada uno de sus países? Con frío. Bien. ¿Con frío por allá? ¿Y por Todavía el sur? seguimos con frío por aquí. Y por el sur con calor parece. Sí, acá con calor, sí, con calorcito. Bueno, acá como siempre, con calor. Con calor. En Panamá con calor. Bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo vienen hoy? Vamos Bien. a estar conversando de un tema que tiene que ver con emociones y estados de ánimo, Ujú. y bueno, y cómo repercuten en nuestro día a día y en las organizaciones, ¿no? Donde nosotras Sí, trabajamos y impactamos. sí. Eh, Desde acá, solo una cosita que quiero, desde ya pido disculpas si escuchan algún ruido, están en obra por aquí y bueno, son cosas que ya no puedo controlar, son las cosas del vivo. Así que pido disculpas con anticipación por si se escucha. bueno, sí, acá en mi casa también de repente se pueden escuchar algunos ruidos que también que vienen de afuera. Bien, Pero bueno, chicas, arrancamos. claro. Como les decía, conversando sobre este tema tan importante como es el de las emociones y el impacto que tienen en nuestro día a día. Y bueno, algo que a nosotros justamente podemos ver y observar es cómo impactan en las organizaciones donde intervenimos. Así es. Entonces, bueno, a ver, para arrancar, no sé si Daya, ¿quieres? Sí, sí, bueno, un poco esto de por qué hablamos de esto hoy, ¿no? Y por qué lo hablamos desde Reinventa Mundos. Y es que en realidad los estados de ánimo, todo lo que tiene que ver con este mundo emocional, la fortaleza emocional, es parte de lo que nosotros hacemos, es una gran parte del trabajo que Reinventa Mundos lleva en las empresas. Y es interesante porque a pesar de que esto es un aspecto muy clave y es una, digamos que forma parte de ese mundo de habilidades y sensibilidades que los líderes y los equipos de trabajo deben desarrollar, es un tema que muchas veces no se toca tan abiertamente en las organizaciones. Y de ahí esta motivación de poder adentrarnos en, en qué es esto de los estados emocionales en una organización, por qué es tan importante reconocer esos estados de ánimo y qué podemos hacer, ¿no? Un poco también para aquellos que nos ven, pues que también se vayan con algo, ¿no? Que digan, bueno, ok, y con todo esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, yo pienso, bueno, no sé ustedes qué opinan, pero entrar un poco en esa diferencia, ¿no? De una emoción versus un estado de ánimo, porque Así también se es. tiende a A confundir, ¿no? confundir. Ujú. En- Si sí, querés, Carla. comento muy brevemente. Entonces, por lo menos lo que nosotros encontramos, la diferencia principal tiene que ver en que el estado de ánimo suele ser algo más permanente, ¿no? Y entonces
que una emoción. Una emoción es algo que se dispara ante algún factor externo y que genera automáticamente esa emoción de enojo, de alegría, de risa, de lo que sea. Es algo mucho más espontáneo y generado por algún factor externo, ¿no? Mientras que el estado de ánimo es algo mucho más permanente y por eso también lo que vos mencionabas, la importancia dentro de las organizaciones, porque lo que más, digamos, entre emoción y estado de ánimo, lo que más puede, digamos, tener ese entendimiento es entender en qué estado de ánimo está la organización o un equipo de trabajo o el líder de un equipo de trabajo para entender cómo impacta, más allá de una emoción espontánea, ¿no? Ahí no sé si Daya querés agregar algo a eso. Sí, no, mejor, o sea, lo has puesto tal cual, Carla, y un poco ya saliéndonos de ahí, ¿no? Porque ya que, bueno, ok, buenísimo, hicimos la distinción, pero ¿por qué es tan importante reconocerlos y por qué es tan importante quizás identificarlos? Bueno, porque cuando los reconocemos y los identificamos, pues nos empezamos a hacer cargo, ¿no? Y de Y eso se puedes trata. accionar, claro. Exacto, y puedes accionar. Entonces, por eso, y suena trivial, es un tema que suena, bueno, sí, lo identifico. No, lo identificaste, pero eso te permite, ok, ¿y ahora qué deseo cultivar? Porque también es Claro, una decisión del líder, del equipo de trabajo, de la organización, porque estamos hablando de que los estados de ánimo, y esto creo que ha sido algo así como maravilloso que nosotros vemos, que no solamente la persona, el individuo tiene estado de ánimo, el equipo de trabajo tiene un estado de ánimo, la exacto. organización tiene un estado de ánimo. Entonces, cómo nosotros no solamente lo identificamos como individuo, sino que también, ok, tenemos un equipo de trabajo, hay un estado de ánimo aquí específico y nuestra organización culturalmente opera bajo un estado de ánimo, ¿no? Entonces, Exacto. un poco para ir encadenando, ¿no? Totalmente, y para dimensionarlo, o sea, hay estados de ánimos hasta dentro de un país, y permitime acá el ejemplo, bueno, soy argentina y vivo aquí en Panamá hace ya muchos años y tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas allá en Argentina. Y es notable, es visible, es tangible, podría decirse, el estado de ánimo que puede tener hasta un país completo. O sea, cuando hablamos de organización, hablamos de todo tipo de organización. Puede ser la familia, puede ser un equipo de trabajo, puede ser una institución gubernamental, puede ser hasta un país completo, ¿no? Como cultura, que puede tener un estado de ánimo que es muy diferente. Si vos te vas, no sé, sigo en este ejemplo de los países, ¿no? Si vos, como te decía, estando en Argentina pude notar el estado de ánimo que tiene a todos los argentinos que están viviendo allá, a diferencia de, no sé, el estado de ánimo que pueda existir hoy en Chile o en Estados Unidos, por mencionar los países donde están ustedes, ¿no? O sea, eh, para que se vea el impacto que realmente tiene. Sí, y esto que están ustedes trayendo nos muestra cómo justamente las emociones se contagian, ¿no? Eh, Absolutamente. y bueno, justamente hablando de esta diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un estado de ánimo, que las emociones van y vienen según lo que nos acontezca en el día a día. Si, por ejemplo, si vamos caminando por la calle y nos encontramos con alguien a quien queremos mucho y no vemos hace tiempo, vamos a estar felices, contentos, con una emoción realmente de alegría, ¿verdad? Sin embargo, si nos encontramos con alguien con quien no tenemos muy buena relación, el impacto Claro, no va a ser el mismo y la emoción no va a ser la misma. Pero la gran diferencia justamente entre una emoción y un estado de ánimo es que el estado de ánimo es más permanente, permanece un poco más en el tiempo. Entonces, ahí es cuando toma justamente, estás hablando ya de país, pero así como toma país, toma empresas, organizaciones, y totalmente. justamente si se entra en estos estados de ánimo que son de resignación, de resentimiento, de inseguridad, de miedo, ¿sí? Entramos ya en algo que nos va a cerrar en un espacio donde se nos cierran posibilidades, donde no Así vemos es. espacios, ¿sí? de apertura y de posibilidad.
que si entramos en estados de ánimo justamente que son posibilitadores, que te van a abrir a nuevas, a crear, a nuevas circunstancias o nuevas situaciones que también te van a ayudar en la actitud, ¿no? De día a día, como son el estado de ánimo de serenidad, de ambición, impactan muy distinto, ¿sí? Van a abrir posibilidades a generar nuevos espacios, a crear, a innovar, etcétera. Te va a abrir a un mundo de cosas muy distintas que un estado de ánimo que te cierra, ¿no? Entonces, Y es tan permitime, importante esto sí, de perdona, entender de cómo se contagia. Sí, dale, Carlita, adelante. Y sí, bienvenidos, que perdón, bienvenidos a todos los que están, bienvenidos sí, a todos los que se Sí, están Rocío, sumando y que Franci, hagan sus Margarita, preguntas también, aquellos también. que están allí, porque estamos conversando sobre los estados de ánimo en las organizaciones, los equipos de trabajo. Háganos sus preguntas, reflexiones. Este espacio es de ustedes también, así que vamos Así encadenando. Carla, disculpa. Así es. Sí, no, adelante. Y yo simplemente quería como tomar un poco lo que vos habías dicho, ¿vale? Esto de los estados de ánimos que abren o cierran posibilidades, pero también a lo que vos decías, esto de cultivar, Daya, más temprano en su momento decías de cultivar los estados de ánimos adecuados. Porque hay algo que a mí me parece fundamental entender y que creo que a veces dentro eh, del hacer de las organizaciones están tan metidas en los procesos, en el quehacer, en los resultados, que a lo mejor no se observa esto que sí es importante, que es lo que quiero mencionar, y es que la importancia del estado de ánimo y de las emociones es específicamente porque nosotros consideramos que toda emoción o estado de ánimo es el motor para generar acciones, para tomar decisiones, para ir o no ir. O sea, específicamente aterrizado en un ejemplo, desde el estado de ánimo en el que yo estoy, voy a generar las acciones, voy a tomar ciertas decisiones, voy a accionar en determinado sentido que puede dar resultados muy distintos dentro de la organización. Eh, Fíjense simplemente, piensen en alguna organización o persona que la vean en estado de ánimo de resignación. ¿Qué acciones toma esa persona? ¿Qué decisiones suele tomar? ¿O qué no decisiones suele tomar o postergar decisiones? Entonces, la importancia de entender el estado de ánimo y las emociones justamente es que es el motor a partir de los cuales se toman las acciones. Y las acciones pueden ser desde tomar decisiones, desde ejecutar o de postergar algún proyecto, alguna tarea, alguna acción. Entonces, de ahí es lo que yo por lo menos me parecía importante remarcar. Sí, eso, bueno, eso que traes, Carla, está en clave y es una de las cosas que siempre como que hacemos hincapié porque los estados de ánimo es como esa evaluación que hacemos de lo que es posible para nosotros, que era lo que tú hablabas, ¿no? Como son como esos lentes que yo me pongo cuando Claro, salgo al mundo. Entonces, si yo salgo con unos lentes de angustia, de miedo, que es lo que estamos viendo muchísimo ahora, pero ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué posibilidades tengo yo en esa empresa, no? O sea, claro. en realidad, ¿no? Y por otro lado, también un poco encadenando lo que traía Valeria, esto de los estados de ánimo limitantes, ¿no? Limitadores. Muchas Ujú. veces nos pasa también que decimos, los identificamos y decimos, estoy en un estado de ánimo limitante. Ok, no está mal, es parte de vivir en balance. O sea, el tema no es que tú te la pases en un estado de ánimo positivo, posibilitador, no. La idea es que dentro de ese estado de ánimo que te encuentras, que puede ser limitante, eso no sea un impedimento para que tú logres o cumplas lo que tienes que hacer, o tus metas, o vayas Claro, moviéndote a través de la vida. Ahora, en ese proceso, pues ya lo identificas y lo vas cambiando, pero no es un proceso que ocurre de un día para otro. Y eso es importante que quede muy claro. Es un trabajo, digamos, requiere mucho acompañamiento y por eso siempre decimos, no lo hagas solo. Si identificas y si alguno de los que nos escucha identifica que puede estar en un estado de ánimo que de alguna manera lo esté limitando, busca un mentor, busca acompañamiento, claro, no te quedes en la conversación, que no es exacto, sencillo, no es un proceso exacto. sencillo. Y vos dijiste algo también que me pareció importante eh, eh, remarcarlo.
Hablaste de que estados de ánimos, o mencionaste algo así, si entendí bien, como estados de ánimos malos o que no son buenos o limitantes. Limita. Eh, También es importante mencionar que, y de nuevo retomando o hilándolo con lo que decía Vale hace un momento también, el estado de ánimo o la emoción tampoco es mala o buena. En ningún momento podemos tomar, y es importante que no caigamos también en eso, decir estoy en un estado de ánimo malo. No, no estoy Ujú. en un estado de ánimo malo, estoy en un estado de ánimo que me abre, como decía Vale, posibilidades hacia algo que quiero concretar, que quiero lograr, o me cierra posibilidades. Si yo estoy en estado de ánimo de resignación y posiblemente todas las oportunidades que se me presenten, proyectos, no sé, Ujú. dentro de una organización, pueden ser muchas cosas, no lo voy a ver como una oportunidad, no lo voy a ver como algo. Entonces, no es que sea bueno o malo, sino que abren o cierran posibilidades, ¿no? Sí, bueno, un Sí, ejemplo puntual ahí, disculpa Valeria, porque no lo dale. quiero perder, porque esto lo vi justamente esta mañana y nos ha pasado a nosotros. La típica escena en este momento en las organizaciones. Vamos hacia un cambio, hay que reestructurar, sí, el líder está allí, vamos, vamos, entusiasmo, y el equipo está completamente paralizado del miedo. Mm. Entonces, en este caso, ese estado emocional del líder, que puede ser visto desde afuera como posibilitador, de sí, entusiasmo, vamos, lo podemos hacer, en realidad no está siendo tan posibilitador para el equipo, porque el equipo está paralizado. Entonces, Así es. quería traerlo porque ilustra un poco eso que tú traes, Carla, de que, es la interpretación que le das dependiendo también del Claro, contexto en el que estás, ¿no? Sí, absolutamente. y creo que está bueno remarcar esto que traías tú, Daya, de eh, la importancia de que cuando nos vemos enfrentados a estas circunstancias, poder pedir ayuda. Yo digo que lamentablemente nunca nos enseñaron absolutamente nada que tenga que ver con las emociones, ¿no? Con ser capaces de entender lo que nos ocurre, ser capaces de registrar lo que nos está pasando, ¿sí? Y de poder gestionar lo que nos está pasando. Nunca nadie nos enseñó nada, por eso hoy en día nosotros estamos viviendo una situación muy adversa con todo este tema de la pandemia, en todo este contexto que estamos viviendo, y están ocurriendo cosas en relación a la emocionalidad, ¿no? Y a cómo aceptamos o no la circunstancia que estamos viviendo, y está repercutiendo de formas, en muchos casos, de forma muy negativa. Y yo creo que tiene que ver con que justamente nunca nos enseñaron absolutamente nada. Pero Y la más en un ventaja de contexto de esto, trabajo dentro de una organización, ¿no? Está cómo voy a mostrar que me siento frustrada o que me siento que no puedo, o sea, ¿qué van a pensar de mí? Está por detrás eso, ¿no? Ese temor sí, de no pero, exponerse. exacto, pero bueno, yo creo que ese es el gran déficit que tenemos, y ojalá las nuevas generaciones ya empiecen a tener una enseñanza y una nueva mirada desde ese lugar, ¿sí? De empezar justamente a mostrar y a contar, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Si tengo tristeza, ¿qué pasa con esa tristeza? ¿Por qué tengo Claro. tristeza? Si tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me hace sentir miedo? Bueno, el punto está en que, como decía Daya, podemos pedir ayuda. Esto se entrena. La gran ventaja es que se puede aprender, se puede entrenar, podemos entrenarlo, y obviamente es un proceso que lleva su tiempo. Esto no ocurre de un Claro. día para el otro, como decía Diana, pero se puede lograr. Yo creo que esa es la gran posibilidad y la gran ventaja, ¿no? Así es. Sí, y ahorita te escuchaba, Valeria, y yo creo que eso es parte de la era de la locura del raciocinio que vivimos, porque yo creo que a veces se nos olvida que somos seres emocionales, ¿no? Entonces, importantísimo entender no, que tú no puedes estar en un espacio, tomar decisiones, conversar, relacionarte, si no es desde la emoción. Y llámese Ujú. esa emoción de cualquier forma, inclusive desde la indiferencia, pero hay algo, hay un motor emocional que es el que te impulsa y que por supuesto
y un poco lo comentaban ustedes, esto de, bueno, antes era, y yo lo recuerdo vívidamente, y lo veo, bueno, lo vi muchísimo mi padre, lo vi muchísimos colegas, mentores. No, no, las emociones se dejan en la puerta. Aquí adentro esto es Exacto, otro tema. No, ya va, espérate, es como que si yo fuera este ser completamente dislocado, o sea, no, no, yo soy una persona. una Y máquina. exacto, y muchas veces esa incoherencia cuando estamos en los espacios laborales sobre todo, bueno, nos pasa también en los espacios personales, pero vamos a ir al punto concreto del trabajo, de la parte, cuando estamos en el trabajo, esa incoherencia a veces que nos pasa es eso, ok, no, tengo que ser así, pero esto es lo que estoy sintiendo. Ahora, ¿cómo nosotros comunicamos y conversamos y quizás empezamos a tener estas conversaciones en ese lugar? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Claro. Claro, sí. Y eso que acabas de decir también, no sé por qué se me vino a la mente, Daya, que también es importante registrar por lo menos cuál es el estado de ánimo eh, sí, o emoción momentánea en la que me encuentro cuando voy a coordinar con otra persona, ¿no? Y si hablamos dentro del contexto laboral, dentro del contexto organizacional, también entender cómo, con qué estado de ánimo yo estoy escribiendo un correo, con qué estado de ánimo estoy conversando con un departamento con el que tengo que negociar, no sé, los términos de la entrega de un producto, por ejemplo, ¿no? El que estoy vendiendo yo. Eh, entonces, también es importante tener ese registro. Ok, ¿desde qué estado de ánimo yo me estoy relacionando con mis colegas, con mis clientes, con mi jefe? ¿Cuál es el estado de ánimo que me tiene y el del que no me estoy dando cuenta, en el que estoy, pero sobre desde donde estoy escribiendo, comunicándome, coordinándome y viendo al otro como opción, como oportunidad, o si lo estoy viendo como, no, mejor no, no, ya todo lo que me diga esta persona no me interesa, no tengo, no quiero saber nada. Entonces, me parece súper importante también tener en consideración eso, que es importante que tengamos registro de cuáles son los estados de ánimos que nosotros tenemos cuando nos relacionamos con el otro, cuando tenemos que coordinar sobre todo acciones y generar un resultado, porque dentro de la organización lo que se buscan son resultados. Entonces, ¿cómo voy a generar yo el resultado que me están pidiendo? Porque es parte del objetivo de la compañía o es parte del objetivo de mi equipo. Si yo estoy en un estado de ánimo que justamente no me abre esas oportunidades o no me abre los caminos para coordinar y para lograr ese resultado, ¿no? Así Yo, es. Carly, acá hay un punto bien a tener en cuenta y es que para lograr impactar en lo que nos Ujú, está ocurriendo, lo primero y lo necesario es ser capaces de tomar conciencia de lo que nos totalmente. está pasando y lo que nos está ocurriendo. Hasta que no se toma conciencia es muy difícil poder abordar lo que esté ocurriendo, lo que esté pasando. Pero desde el momento en que nosotros somos capaces de tomar contacto con lo que nos está ocurriendo, de decir, pucha, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Claro, ¿Por qué estoy teniendo problemas para relacionarme? ¿Por qué estoy teniendo problemas con mi equipo? ¿Por qué no puedo abrir una conversación? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Bueno, a partir de ese momento es que se puede empezar a lograr un cambio. absolutamente. Pero mientras no haya conciencia, es muy difícil poder abordar y poder registrar y poder decir, pucha, esto lo tengo que cambiar. Entonces Así es, eso es fundamental. totalmente. Dalia, no sé qué querías comentar. Y no, y buenísimo que traes eso porque esto me hace como pensar en esto de la legitimidad de las emociones, ¿no? Lo que me ocurre es válido, me ocurre y también hay otras cosas que se desencadenan de eso que a veces no nos damos cuenta y que a mí particularmente me parecen bien importantes traerlos y es esto de uno le dejan saber al otro de que algo me ocurre y que a lo mejor yo necesito Ujú,
quizás pedir o solicitar. Entonces, es como también el estado de ánimo se puede convertir en esa alerta para el otro. Oye, a Dayana, Claro, Carla, está pasando sí, algo. Por otro lado, claro, y un poco para ir atando lo que veníamos trayendo, el estado de ánimo se convierte en eso que me permite a mí tomar una acción, pararme en una situación, decir, porque bueno, somos seres emocionales y esa identificación, esa conexión es importante. Y en tercer lugar, y yo creo que es la que me parece así como más importante, los estados de ánimo cumplen también una función de autovalidación. Si yo, por ejemplo, sí, lo hemos visto con líderes, estos líderes que no, y tengo este miedo, están tomados. Oye, hay algo enfrente tuyo que es importante y que te está moviendo, ¿no? Y ese estado de ánimo te lo está diciendo. Entonces, por claro, todo, creo que independientemente de cómo lo vivas o por dónde te toque, yo creo que es muy posibilitador el identificarlo, el vivirlo, el adentrarte en ese mundo, porque hay algo allí que a lo mejor en ese momento no lo estás viendo, pero el estado de ánimo te lo está diciendo, te lo está poniendo así, claro, ¿no? sí. Vos sabés que, y bueno, lo conversaba más temprano también con Vale, a mí en el último tiempo, y esto comparto tal vez algo más personal, me ha ayudado mucho a registrar y a tener esa conciencia del estado de ánimo en el que estoy a través de, bueno, lo solemos utilizar dentro de las intervenciones que nosotros hacemos, que tiene que ver con ese cuadrante, ¿vale? ¿Te acuerdas que te comentaba? Donde hay una división, si me permiten, la voy a hacer muy rápidamente Ah, aquí. A ver, la voy a, aquí practicidad en vivo. en Y vivo pues sí, e En vivo y en directo. me a encanta. ver, lo estoy escribiendo. Y después está el rechazo y la aceptación. A ver, ¿se puede ver? No sé si se llega a ver. Está por un lado lo que es la facticidad, es decir, los hechos, las cosas que yo no puedo cambiar, y la posibilidad, que es el futuro, las posibilidades que yo tengo. Frente a esto que es un de hecho que yo no puedo cambiar o es una facticidad, hay dos actitudes que existen. Está la del rechazo a eso que me está pasando, o la de la aceptación a eso que me está pasando y que es un hecho, es una facticidad, no lo puedo cambiar. Cuando yo estoy en este cuadrante, en el rechazo a lo que no puedo cambiar, estoy en el resentimiento, en el enojo, en la no aceptación, y desde ahí voy a generar coordinaciones con personas, me voy a relacionar ya sea con mi jefe, mis pares o mi familia, lo que sea. Distinto es que si yo, eso que no puedo cambiar, pongamos por contexto, no sé, hay algo que es una facticidad y es el hecho de la pandemia, el virus, es algo, una facticidad y que ha impactado ha generado impactos medulares en todas las personas. Entonces, es algo que nosotros no podemos cambiar. Nosotros podemos estar en rechazo o en aceptación. Si estamos en rechazo, entonces, ¿cómo nos vamos a coordinar? Desde el enojo, desde la no aceptación, desde no me gusta lo que está pasando y no quiero saber nada al respecto. En cambio, a la aceptación, ¿qué emociones, qué estado de ánimo puedo cultivar si yo acepto que tengo que trabajar en la virtualidad, por ejemplo, que posiblemente no vea a mi equipo o a mi jefe, no sé, por los próximos 8 meses, que no nos veamos face to face, por ejemplo, ¿no? Y pasa lo mismo con la posibilidad. Yo puedo tener ante el futuro, ante lo que se me presenta, si yo rechazo todo lo posible, lo nuevo, estoy en ese estado de resignación, o puedo estar en ese estado de resignación de, no, ¿para qué me vas a contar? No, no me interesa, no quiero saberlo, no puedo. Eh, Perdón, en vivo. Ya, ahora, en un ratito. Perdón, disculpen, me han tocado. Y sobre la aceptación, también yo estoy en un estado de apertura, de paz, de serenidad, estoy en apertura y entonces todo lo que me aparece es una oportunidad, lo puedo ver como algo que, bueno, ok, veamos qué pasa. Me parecía importante e interesante verlo a esto también, marcarlo porque es muy importante
reconocernos desde el estado de ánimo si estoy en rechazo o en aceptación, y si es algo que puedo cambiar o es algo que es posibilitador o que es en el futuro, ¿no? No sé qué opinan ustedes, y disculpen que justo me tocaron aquí. Bueno, esto está en vivo, estamos en vivo y en directo. Sí, Carlita, es así. Yo creo que entender, estaría bueno que podamos entender todos que somos seres emocionales, que detrás de todo lo que nosotros hacemos existe una emoción, cualquier decisión, cualquier reacción, cualquier cosa se conecta desde siempre, cualquier decisión que tomemos, lo que sea, detrás siempre hay una emoción. Así es. Y entender que tampoco hay emociones ni buenas ni malas. Y que tenemos que aprender a transitarlas, aprender a vivirlas, que todas nos dejan un aprendizaje, como vos decís, desde la facticidad, desde lo que ocurrió en el pasado, que ya no lo puedo cambiar, qué opciones abro y qué opciones cierro, ¿no? Claro. Pero que todo, absolutamente todo lo que nos ocurre es por algo. Y entender que las emociones son las que nos dan la energía para funcionar, para levantarnos todos los días y poder ponernos en acción. Entonces, bueno, creo que esto que traías es bien importante y creo que tomar conciencia, ir aprendiendo sobre esto, yo tengo esperanzas de que de a poquito vamos a ir abriendo un nuevo camino, que va a ser un proceso largo, pero que eh, yo creo que empieza a pintar un poco mejor de lo que fuimos nosotros o generaciones Las anteriores. generaciones, así es. Sí, yo creo que las nuevas generaciones están mucho más, por lo menos abiertas y dispuestas, por lo menos a conversar, algo que nuestra generación, como yo lo decía más temprano también a Vale, yo soy generación X, entonces desde ese lugar eh, eh, cargamos con una cultura de lo que vos mencionabas, ¿vale? De no, cómo yo voy a exponerme o voy a decir o voy a mostrar alguna emoción, ¿no? Ahí nos está saludando Sebas. Hola, Hola, Sebas. hola Ana, Anita, Analía, hola, creo que está Paula también, Belu, gracias a todos. Sí, Daya, no sé si Sí, sería querés. importante responder esta pregunta que llega por aquí, que llegó hace un rato, de Ujú. cómo y en qué forma es adecuado compartir emociones, ¿no? Porque aquí llevamos rato hablando, bueno, vamos, hay que hablar, hay que identificar, pero ¿qué le podemos decir a la gente que nos ve? ¿Cómo y hasta qué punto es apropiado? ¿No? A mí Claro. yo cuando, y me gustaría escuchar a ver ustedes qué opinan, pero particularmente cuando a mí me hacen esta pregunta o me encuentro en esa situación, yo siempre la enfoco desde dónde estás compartiendo esa emoción o ese estado de ánimo. Claro, El propósito es validar lo que estás sintiendo, afirmarte o simplemente quejarte, pues quizás no es una buena idea compartirlo, ¿no? claro, Buscando otro tipo de apoyo, estás poniendo mucho también la responsabilidad en el otro cuando a lo mejor el otro pues no sabe ni siquiera cómo manejar la situación. Y eso a veces ujú, porque el otro dice, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Le conté y desapareció, o le conté a mi jefe y la relación cambió, claro, porque el otro a veces tampoco sabe cómo mover claro, agua. Pero sí, ahora, viéndolos de otra, si tú estás compartiendo desde un lugar en el que tú sientes que debes expresarlo porque eso, porque de alguna forma el no hacerlo puede cambiar cómo el otro te ve y lo que quieres es simplemente ese conectar, ese compartir auténtico, pues ahí sí, adelante. No sé, para mí, yo lo enfocaría desde ese lado. No sé qué opinan ustedes, chicas. sí, Carly. absolutamente. O sea, desde qué lugar, desde qué emoción vas a decir o vas a compartir una opinión o o lo que yo decía, llevándolo también más específicamente dentro de alguna situación en el contexto laboral. ¿Desde qué emoción estoy redactando?
para Uy, hacer un pedido, ¿no? A otro departamento con el que me tengo que coordinar. O desde qué emoción yo incluso voy a pedir un aumento a mi jefe, si se diera el caso, ¿desde qué emoción la hago? Muchas veces lo hacemos desde el enojo, desde porque esto es justo para mí, y no nos damos cuenta que así como nosotros desde la emoción que nosotros estamos hablando o estamos redactando un correo, como sea, el otro lo va a percibir esa emoción, y entonces es esa emoción la que yo quiero generar, es ese el resultado que me va a dar desde la emoción en la que lo estoy trabajando o mencionando, compartiendo o escribiendo, lo que sea. Yo no sé por qué acá me aparecen corazoncitos, no sé, yo no hice nada, le juro. son los likes, Carly, son los likes. Ok, ok. ¿Sabes? Sabes que esto que traes está bien bueno, porque conversaciones de ese tipo se pueden ir justamente desde el enojo, desde el miedo, que justamente desde el miedo Exacto. pueden presentársenos situaciones en las que o quedamos un poco paralizados, ¿sí? O realmente cuando podemos actuar realmente nos cuesta mucho, ¿no? Y sentimos mucho miedo. Eh, pero bueno, como decíamos, yo creo que lo esencial es la toma de conciencia, ¿no? El, el, Definitivamente. el- ya, a ver, soy capaz de mirarme, de observarme y de entender que hay algo en mí, porque recién Diana estaba mencionando algo, de repente abrís espacios, pero justamente dando, ¿sí? O haciendo responsables a los otros de Claro, cosas que me ocurren a mí, ¿no? Entonces, exacto. ¿cómo yo soy capaz de observar eso y ver cuáles son las responsabilidades que yo tengo y qué es lo que me compete Claro. y lo que me corresponde a mí, ¿sí? Y desde ahí, obviamente, no es fácil reconocer estas cosas, pero por eso la recomendación siempre es a pedir ayuda, abrir conversaciones, abrir nuevos espacios. Yo creo que para mí abrir espacios de conversación pueden ser muy enriquecedores, pero obviamente es muy importante tener en cuenta desde dónde, ¿no? Si estamos Exactamente. siendo posibilitadores o no. Ujú. Y acá Así a es. mí me apagó la luz. Y también ahorita que mencionabas esto, Valeria, del otro lado, muchas veces también bueno, el líder llega con este estado de ánimo todo así animado, entusiasta, y se encuentra con una pared, ¿no? ¿Cómo gestionas esto, ¿no? Porque también te dice, bueno, ahora cómo, porque yo no puedo cambiar al otro, yo no puedo cambiar al que tengo enfrente. Entonces también un poco la invitación es a transitar esa incomodidad, porque lo que queremos es Exacto. haciendo o tratar de manipular al otro, cambiarlo, transformarlo, darle una charla. Y en realidad es un poco también gestionar esa incomodidad que nos genera ese relacionarnos con el otro que a lo mejor no esté en un estado de ánimo similar al nuestro o posibilitador para una determinada situación y tomar una decisión en ese momento. O sea, mira, a lo mejor este no es el mejor momento, a lo mejor sí le puedo dar una palabra, Totalmente. va a tener que ver mucho con la relación, ¿no? Pero sí esto, quería traer esto de la incomodidad, porque tendemos mucho a salirnos, o sea, o de repente estamos en estas charlas y entonces todo el mundo se queda callado y por ese no, bueno, ok, no hay nada que decir, salgo y digo algo como para evitar la emoción del momento y muchas veces desde esa incomodidad surgen cosas interesantes también, ¿no? Para Claro. nosotros mismos, el revisarnos, el identificarnos, qué nos está pasando, que está tan Sí, de la autoconciencia, ¿no? En esos momentos en que la emoción o el estado de ánimo se detona. totalmente. Y vos dijiste algo muy interesante también que pasó como lo que vos querías remarcar es esto de la incomodidad, pero dijiste algo que también es relevante, ¿no? No solamente es importante registrar cuál es el estado de ánimo
con el que yo llego a tener una conversación con alguien, sea de coordinación de acciones, sea de hacer un pedido dentro de la organización, dentro de mi familia, de mi pareja o de mi jefe, no sé con quién sea, sino también registrar el estado de ánimo en el que se encuentra el otro. ¿Es el estado de ánimo en el que noto en el otro propicio para tener la conversación que yo quiero tener? Porque a veces, voy a hacer un ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy en un estado de ánimo de enojo por algo concreto que me sucedió y esto no es justo y yo lo tengo que decir y lo tengo que decir y lo tengo que decir porque no es justo que esto ocurra y este mail que me mandaron. Y a lo mejor la otra persona está en un estado de ánimo absolutamente distinto al que estoy yo, y yo llegar con mi comunicación desde el enojo y sin estar atento a cuál es el estado de ánimo que está el otro, puede tener consecuencias que no son las que estoy buscando, puede tener un resultado justamente opuesto al que yo estoy buscando. Entonces, no solamente es importante registrar mi estado de ánimo, sino si voy a conversar y si voy a tener una conversación importante de proyectos de coordinación o de pedido o de lo que sea, tener ese registro, ¿no? De cómo está el otro, ¿está preparado para escucharme, está en apertura? O mejor preguntarle cuándo es un mejor momento para que él pueda hablar, él o ella pueda conversar, ¿no? Eso también me pareció como importante para mencionarlo. Sí, eso que acabas de decir de preguntarle esto es aterrador para mucha gente. O sea, al llegar a un espacio en el que necesito, por ejemplo, quiero pedir un aumento, no sé, creo que fuiste tú, Carla, que lo mencionó, Valera, no recuerdo, quiero pedir un aumento de sueldo y me encuentro con este jefe y cada vez que voy a hablar con él no hay un momento propicio. Entonces, ¿cómo desde el mundo comunicacional, desde ese, yo puedo de alguna forma gestionar eso que está pasando, ¿no? Que a lo Claro, mejor el otro nunca va a estar preparado y yo tengo que intervenir a través de una conversación o a través de, o apelar a la relación, ¿no? Y entonces, pero es aterrador, y nos lo dicen, o sea, muchos clientes nos lo comentan, es aterrador a veces poder entrar en ese espacio de, yo estoy listo, el otro no, pero ¿cómo yo rompo claro, o empiezo a orquestar los estados de, o sea, es un arte, yo creo que es un arte, absolutamente. ¿no? Por eso Vale decía, se cultiva y hay que cultivarlo. Sí, sí, pero justamente desde el momento en que nosotros somos capaces de mirarnos, vamos a ser capaces de poder ver al otro, ¿no? Absolutamente. De poder conectar justamente con el otro, ¿sí? Desde el momento en Cuando que yo desarrollas sé, la capacidad de registrarte, exacto, también es la posibilidad de registrar de manera más fácil al otro, a lo que le está pasando al otro, al mundo emocional del otro. Así exacto. es. Si Y yo algo, puedo tomar contacto con lo que a mí me está ocurriendo, me va a ser mucho más fácil poder abrir un espacio de apertura, ¿sí? Y de, digamos, buena relación, buena comunicación, una conversación productiva, eh, porque sin duda voy a poder conectar con la emocionalidad del otro y con lo que le está ocurriendo al otro. Así sí, es. y Analia estaba, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso que están mencionando el estado de ánimo del otro. Esto Analia, te agradezco porque traes algo importante y siempre una de las invitaciones que nosotros le hacemos a los líderes en los grupos, esto de chequear los estados de ánimo. Nosotros es una parte Ujú. normal, nosotros inclusive lo hacemos en las reuniones, cómo llegamos, cómo nos vamos. Algo tan sencillo como eso, ¿no? El llegar a una reunión con tu equipo de trabajo o en una conversación con alguien, oye, ¿cómo estás hoy? Ese cómo estás no es algo trivial, hay algo más. Lo que pasa es que, bueno, se nos hace trivial, se nos hace común, porque, bueno, nos pasa, lo hacemos, entonces no nos damos cuenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿No? Y al salir de esa conversación, porque evidentemente en esa conversación pasa algo, y esa conversación Sí, detonar algo, un proyecto, una emoción, una posible reunión, un posible proyecto. Entonces, pero ¿cómo te vas de la conversación? Y eso es claro. muy bueno, porque tú como líder ya empiezas a tener una visión más clara de dónde está la gente. Va a haber gente que no te lo va a decir, pero ya tú, y ahí viene el arte del líder, de poder empezar a identificar no solamente el estado de ánimo, sino el estado de ánimo a través de la corporalidad. La gente, Totalmente. bueno, entonces es todo un arte, pero creo que lo veo y por eso la invitación siempre es a
que estos procesos líderes busquen acompañamiento, porque hay mucho que se puede hacer, Claro. mucho, y es algo que se puede aprender, no es del más allá y no es que tampoco aquí nosotros somos unos gurús. Esto se entrena, esto es posible y eso es parte también de la posibilidad Es que ensayo y error. Porque yo puedo estar registrando y digo, bueno, voy a mandar el correo desde la emoción adecuada para lo que quiero lograr, y me salió horrible. Pero no hay que desanimarse, es parte del entrenamiento, ¿no? También. Y otra cosa que quería mencionar, Dalia, que esto que vos decías de llegar a una reunión y simplemente preguntar así cómo está el equipo, cómo está la otra persona con la que voy a conversar, sin darnos cuenta, eso es importante también, saber o entender que haciendo eso estamos construyendo confianza con el otro, Claro. construyendo una confianza y un espacio de cierta intimidad eh, que genera esa relación de confianza, ya sea dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito personal o dentro del ámbito familiar también, ¿no? También me parece como válido entender eso, que además de estar prestando atención o registrando el estado de ánimo del otro, estoy construyendo confianza. Sin duda, sin duda. Y bueno, qué importante es esto que están trayendo de construir confianza, ¿no? Más en espacios de trabajo, con equipos, es fundamental, ¿sí? Para que las cosas salgan, para que seamos productivos. eh, Cultivar la confianza es clave, ¿no? Ujú. Ujú. Es Y es clave. un tema para un live de 15 horas. Definitivamente, ya creo que estamos ya en el tiempo, ¿no? Más o menos. Y bueno, este tema de hoy es uno de esos temas, y lo hablábamos ayer, Valeria, justamente, en esto que hacemos también, porque también parte de lo que hacemos en Reinventa estamos en otras redes también, siempre compartiendo contenido. Ayer hablábamos tema que da para hablar horas. Sin embargo, pues obviamente no podemos estar hablando horas, pero sí los invitamos a que nos dejen sus preguntas, a que nos hagan sus comentarios, a que nos contacten, a que sigamos este diálogo, que no se quede aquí. Si algo de esto que hemos conversado hoy te resuena, sigue conversando con nosotros, busca apoyo, porque son temas, repetimos nuevamente, que los puedes aprender, puedes ayudar, apoyar a tu equipo a que también los integren, y eso forma parte del desarrollo de fortaleza emocional, que es tan importante en las organizaciones en el momento, Así es, sobre todo en el contexto que estamos viviendo de incertidumbre. así es. Sí, sí, sin duda. Sin duda, chicas. No sé si alguna quiere decir algo más o ya vamos cerrando este vivo del día de hoy. Ujú. Sí, bueno, agradecer a aquellos que estuvieron con nosotros esta tarde. Sí, gracias, Anita, Milis, bueno, está Sebas, creo que estaba Paula, Belu, bueno, ahí estuvieron Sí, hay sumándose. varias personas que se fueron sumando, sí. Sí, que se fueron sumando. Gracias por los comentarios, gracias por compartir este espacio con nosotras. Y bueno, este es un live que lo vamos a estar repitiendo, o sea, no el mismo live, obviamente. Vamos a estar hablando de distintos temas todos los miércoles a esta hora. Entonces, creo que son temas muy actuales, de lo que estamos viviendo, de lo que nos está ocurriendo, de lo que pasa en el día a día, en las empresas, en las organizaciones, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así es. También agradecer a todos los que se unieron y hicieron también sus dudas, sus consultas, y los que no, como decía Daya, ahí seguimos en contacto. Claro que sí, bueno, por aquí estamos, así que seguimos conversando y nada, hasta la próxima conversación. Gracias Gracias a Anita. todos. Yo tuve un asistente que ahora me va a ayudar a grabar esto. Cerrar. ¿Cómo cierro Muchas esto? gracias, Analia. Gracias y que Chao, tengan buenas chicas. tardes. Buenas tardes, Gracias. buenas noches, buenas a todos. Chau, chau. Chau, chau. Espérate, creo que acá, pero no sé si hay que guardarlo. Compartir. No.
A ver si lo cierro. Acá. Finalizar ahora. ¿Y cómo lo guardo? Creo que te sale al final. No estoy, ¿Segura? no estoy segura. Oh my God. A ver. ¿Y qué pasa si no? Mm, mm. Según yo sí.